Vamos por favor a Génesis 6 y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Génesis 6 del 1 al 7. Le doy tiempo para que lo busque. Los tiempos del diluvio. Dice así la palabra: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Habla de una relación duradera, tomando para sí mujeres, no de un encuentro casual, sino algo duradero. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hay dos líneas teológicas. Unos dicen, que yo no comparto mucho, pues que ese linaje piadoso de Seth, sus hijos, pues se juntaron con los de Caín y por ahí vino una contaminación. Pero si revisamos la palabra de Dios con una concordancia para ver exactamente qué palabra está usando, hijo de Dios en el Antiguo Testamento siempre está hablando de ángeles. De hecho, la palabra hebrea es Ben Elohim. Ben Elohim siempre se refiere a ángeles. Cuando por ahí se acerca Satanás, que fueron con Dios, dice, ¿verdad? Llegaron los hijos de Dios, entre ellos Satanás. Generalmente en el Antiguo Testamento Dios se refiere a hijos de Israel, pero nunca a hijos de Dios. Y esta palabra también tiene mucho que ver con Nefilim, gigantes, que es diferente a una palabra hebrea que se usa para los gigantes en los tiempos de David y Goliat. Entonces, tienes esas dos maneras de entender. Para mí es mejor esta: hombres, ángeles, que dejaron el cielo, vinieron, dejaron su propia morada y tomaron un cuerpo terrenal para tener una relación duradera con mujeres, y tuvieron hijos. Si quiere, ponga su mano ahí. Vamos a ver aquí Judas 1:6, por favor. Por si usted quiere estudiar un poquito más de esto en su casa. Judas 1:6. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. En prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces vemos aquí en la palabra que Dios encerró a esos ángeles en el centro de la tierra. Ahí están guardados esperando su juicio, y hay otros que están en una gran actividad junto con Satanás. Pero vamos a las características, hermanos. Vamos a leer específicamente qué características tenían estas personas que vivieron en ese tiempo. Vemos, hermanos, la naturaleza pecadora del hombre. Apenas empezaron a multiplicar y se llenó de maldad la tierra. Dice en el versículo 3: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Se cree que les dio 120 años para arrepentirse, aunque también es cierto que después del diluvio, pues la gente empezó a vivir menos. Podemos verlo después de Noé, 500 años, hasta llegar a Abraham, 175 años. Y hoy en día, pues a lo mejor puede ser que no te da Dios más de 120, no sé, pero es un hecho que vivimos menos. Imagínense, hermanos, si el hombre pudiera vivir más años con la maldad que hay en el corazón, ¿qué no harías? Imagínense un Hitler si tuviera vida de 700 años, terrible. Nos hubiéramos ya destruido, hermanos. Pero, hermanos, Dios no permite que el hombre se gobierne solo. Y esa es la mentalidad del incrédulo. Yo decido lo bueno, yo decido lo malo. Esa es la causa de rechazo del evangelio. Es lo que yo piense, yo soy mi propio Dios. Esa es la mentalidad de Satanás. Y luego en el versículo 4, si me está siguiendo ahí, dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes
que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Vemos que había hombres valientes. En la palabra de Dios eso significa hombres grandes, fuertes, de gran vigor, pero tiene una raíz hebrea muy importante que es engrandecido, insolente, soberbio. Hombres con actitud arrogante, despectiva, irrespetuosos. Entonces podemos ver, hermanos, que había también varones que tenían un agrado por su popularidad, de posición, de prestigio, como que también suena a lo que podemos ver hoy. ¿Ok? ¿Les suena familiar este tipo de pensamientos? Muchas veces las personas hoy en día, ¿verdad?, tienen esa forma de querer pisotear a los demás. Platicaba en el primer servicio, yo trabajé con personas que crecieron en la parte inmobiliaria y yo vi su transformación. Primero, el deseo de querer hacer un patrimonio. Bueno, parece que suena bien. Quiero trabajar, quiero crecer, dejarle a mis hijos, quiero ser alguien en la vida. Pero pues muchas veces, hermanos, hoy en día, atrás de eso ya no hay más que orgullo y querer pisar a los demás. Ya no es un tema de buscar algo económico, sino de poder. Poder que me sirve para pisotear a los demás. Vamos a leer Salmos 94, del 1 al 6. Ponga su mano ahí, por favor. Ahorita vamos a regresar. Salmos 94. Del 1 al 6. Sí me están siguiendo, ¿verdad? Dice, Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. A los huérfanos quitan la vida. Hermanos, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de juicio. Por eso, cuando nosotros compartimos el Evangelio, pues van ambas cosas. Dios es un Dios de juicio que va a castigar, pero también es de amor. No puede estar separado. Si Dios no castiga el pecado, entonces sería un Dios consecuente y definitivamente no tiene sentido, ¿verdad? No sería justo si no hubiera un juicio. Regresamos aquí mismo a Génesis, por favor, le doy tiempo. En el versículo 5, y voy a leer del 5 al 7, ¿ya están ahí? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Mire lo que está escrito aquí. Era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ahora, aquí en el versículo 5 dice esta palabra designio. Esta palabra designio es una condición de una persona solamente de hacer el mal. Su intención en el corazón es solamente el mal. Y dice, era de continuo. En ese tiempo entonces, ¿qué podemos ver? Maldad. Personas malas que no tenían otra cosa en su mente más que eso y de una manera continua estarlo haciendo. Platicaba en el ministerio ahí en la cárcel que tenemos con unas personas homicidas y dicen, bueno, yo estuve en la cárcel en México, estaba más fuerte el ambiente. Aquí la verdad es que está tranquilo. ¿Qué hay en su corazón? Hasta que, bueno, recibe a Cristo y cambia las cosas, ¿no? Pero podemos ver, hermanos, este comportamiento de personas malas que están continuamente haciendo el mal. Podemos ver que la maldad era mucha en la tierra, como lo podemos ver el día de hoy.
Imagínese la tierra llena de personas que solamente está en su corazón hacer el mal, sería terrible. Nos destruiríamos ya en cualquier momento. Hombres que no les importa moral, conciencia, solamente la maldad. Hoy en día, hermanos, la verdad sí llama mucho la atención la similitud de maldad que podemos leer en ese tiempo con la que podemos entender el día de hoy. Ahí en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, dice, los postreros días, tiempos peligrosos. Esta palabra peligrosos se traduce feroces. Los tiempos postreros, tiempos de hoy, feroces, amadores de sí mismos, desobedientes, impíos, calumniadores, traidores, y todo lo que tú puedes leer ahí, lo podemos ver. Hay gente hoy en día, hermanos, que solo le importa maldad, que no tiene ninguna compasión, abusar de los demás. Gente fraudulenta que no tiene de veras ningún temor de Dios, hermanos, ningún resentimiento. Ahora yo con respecto a la maldad, usted puede ver las noticias y vas a encontrar mucha maldad. Si tú abres el explorador para ver, vas a entrar a la banca o algo y empiezas a ver toda la información, es una maldad desmedida. Hace unos días me llamó de veras poderosamente la atención algo, una mujer que descuartiza a su hijo y le pone un video para que lo vea su pareja. Qué cosas tan terribles. Mujeres que dejan al niño ahí en un basurero. ¿Estoy exagerando? Lo puedes ver. Tú prende y vas a ver cosas que ya se ven tan normales, que incluso las ponen en Facebook, ves las noticias, ves lo que comenta la gente y hasta chistes hacen de eso. Pero la verdad hay tanta maldad que, pues yo tengo 52 años, era inimaginable lo que hoy podemos ver, hermanos. Una maldad ya desbordada. Padres que matan a sus hijos simplemente porque está llorando, pues te voy a matar. Hijos que matan a sus padres porque ya no te soporto y te voy a matar. Increíble lo que vemos. Hay mucha crueldad en el mundo. Hay gente que tortura y eso le da placer. Fácil es quitarle la vida a otro, sin ningún problema, ningún remordimiento. Hay algo ya en el corazón. Lo que estamos viviendo hoy lo debo comparar con los días de Noé que dijo Jesucristo. Muy similares. ¿En qué, hermanos? En maldad. En designios del corazón de solamente querer hacer lo malo. Yo hace tiempo estaba revisando en internet datos de maldad. En el 2002, la Organización Mundial de la Salud publicó a través de un hombre, Mandela, un informe sobre violencia y salud. Estamos hablando de más de 20 años, hermanos. Y él decía que en ese informe que él obtuvo, la principal causa de muerte en jóvenes, pues era la violencia. La violencia. África número 1 y en América Latina número 2, con homicidios. Hoy puedes ver jóvenes homicidas, pero que no han llegado a los 18 años y son verdaderos delincuentes, que matan por dinero sin ningún remordimiento. No nos vamos tan lejos. Pues aquí en México puedes ver datos y 100 muertos al día. Nos asustamos mucho con cuántos se morían en la pandemia, pero créanme que está peor la delincuencia que la propia enfermedad. El punto es este, hermanos, ya no nos sorprende nada. Ya vemos tanto que estamos familiarizados y lo más grave de esto es que ya estamos como cauterizados. Sí, es normal. Eso es lo preocupante, ¿no? Una mente ya acostumbrada a ver tanta maldad. Muy bien. Entonces, ¿qué puedo aprender de los días de Noé? Maldad desbordada. Hoy en día es lo mismo. Vamos a Lucas 17, 28 al 30. Seguimos con nuestra lectura base. Lucas 17, 28 al 30. ¿Ya estamos ahí? Asimismo, sigue hablando Jesucristo,
Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Vendían, plantaban, edificaban. Parece que hace una diferencia ya de temas de prosperidad, de temas de bienes materiales, de comercio, haciendo todas esas cosas, pero sin Dios, haciendo a un lado a Dios. Las características que tenían en Sodoma y Gomorra se preocupaban solo por los placeres, por sus propias concupiscencias, por las cosas del mundo, materiales, pero a costa de lo que sea. ¿Y por qué digo a costa de lo que sea? Ahorita vamos a unos versículos que nos van a decir exactamente detalles de Sodoma. Siempre identificamos Sodoma y Gomorra con inmoralidad, pero hay cosas también muy importantes para analizar aquí. Hermanos, el hombre incrédulo que no tiene a Dios, lo que tiene él en mente simplemente es vivir esta vida, hacer un patrimonio, hacerse un nombre, y el domingo a la iglesia, como cualquier religión. Pero nada más eso. No tiene a Dios en su corazón. Entonces lo único que tengo es, ¿qué voy a hacer en esta vida? Esta vida es la que vale, es la que cuenta. Pero, ¿qué pasa ahorita en estos tiempos? Y no hablo de que todas las personas que tienen dinero sean iguales, pero un común denominador es los abusos, el despojo, haciendo fraudes, violentando la ley, impunidad. Vamos aquí a Ezequiel 16, 49, 50. Ezequiel 16, 49, 50. Les doy tiempo. Hermanos, este capítulo 16, el contexto es que Dios habla sobre la infidelidad de Jerusalén y pone, por ejemplo, otras ciudades. Y vemos las características de Sodoma que queremos leer aquí. Al finalizar este capítulo, pues también habla de la fidelidad de Dios, de que Él cumple su pacto y Él perdona. Pero aquí encontramos una información importante de Sodoma. ¿Ya están ustedes ahí? Dice así la palabra. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, como una nación cercana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas como ciudades cercanas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. El que está necesitado, bien, gracias. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, ¿qué dice Dios? Las quité. Las quité. Hermanos, soberbia. Vamos a ver qué dice la Biblia de estas palabras, que las podemos comprender, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Soberbia es orgullo, es levantarte con altivez, con arrogancia, mi propia gloria. Eso también tiene esta palabra, soberbia. Me vuelvo juez de todo lo que yo pienso, confío en mi saber y lo que yo hago está bien. Eso es soberbia. Saciedad de pan habla de glotonería. Es un placer, hermanos, por disfrutar los excesos. Comidas, bebidas, ambición por lo material, placeres por el mismo vicio. Abundancia de ociosidad, pues habla de flojera, no querer trabajar, solo divertirte, que te genera vicios. Estamos, hermanos, ante una generación que es así, no quiere trabajar. Quiere las cosas fáciles, divertirme, hacer lo que me gusta. Yo creo que el mundo me debe algo. Y es una mentalidad de ocio que lleva a muchos vicios. Pero mire el versículo 50. Y se llenaron ¿de qué? De soberbia, de altivez, arrogancia, orgullo. Y se llenaron de soberbia e hicieron, ¿qué dice? Abominación delante de mí. Y entonces los quité. Cuando ya vi esto, los quité. Esta palabra abominación es la misma que se usa en Levítico 18, 22, cuando dice no te echarás
con varón como con mujer, porque es abominación. Esta palabra abominación es moralmente repugnante. Estamos hablando de homosexualidad. Vamos a Génesis 19, 1, 5. Esta lectura la conocemos, hermano, pero a veces cuando leemos la Biblia hay que observar palabras que están aquí y nos dan una información muy importante, que muchas veces lo leemos rápido y pasamos por alto. ¿Ya están ustedes ahí? Muy bien, voy a leer del 1 al 10. ¿Ok? Sígame por favor en esta lectura. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. O sea, vienes, hacemos esto y te vas. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. ¿Entendemos el contexto? Ángeles en forma humana que están hablando con Lot, dicen: no, nos quedaremos en la calle esta noche. Dice el versículo 3, mas él porfió con ellos mucho. Y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Esta palabra porfió habla de que de una manera insistente, hasta con terquedad, quería que meterlos a la casa. Eso es lo que significa porfió. Insistentemente, ven aquí, métete. Ok, vamos al versículo 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto. Hermanos, vean las palabras, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Desde el joven hasta el viejo. Te hace pensar ahorita, este problema lo puedes ver en jóvenes y en viejos. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ya sabemos de qué está hablando. Quiero tener sexo con ellos. Sácalos. ¿Dónde están? Apenas llegaron y ya están, ¡fum!, todos metidos ahí. Así estaba Sodoma, con una inmoralidad despiadada, generalizada. Pero seguimos leyendo. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. ¿Qué mentalidad tenía Lot a tal grado de contaminación que no le importó sus hijas? No, sácalas. Ya está normal que pues vamos. Pero mira el 9, hermanos, que nos da una información importante. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. ¿Qué puedo ver, hermanos? Una ley de inmoralidad a la fuerza en ese tiempo. ¿Quiénes son ellos? ¿Son jueces? No. Los sacas porque vamos a hacer esto. ¿Puedes darte cuenta las condiciones tan brutales? Hoy puedes encontrar una agenda similar. Esas marchas, desnudos. Acéptame. Ya estás aceptado. Ya te aceptó la sociedad. Pero no, va más allá, hermanos. Va más allá. A cosas que estoy viendo aquí. Es sí o sí. Esas van a ser las condiciones, creo yo, antes de que venga Cristo en su segunda venida.
Es sí o sí, punto. Tú eres juez, ¿no? Esto es lo que prevalece. Y por eso le dice, ahora te haremos más mal que a ellos. Puede pensar que estaban tratando ahora de hacer con Lot. Eso. No, voy a abusar de ti también. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot a casa con ellos y cerraron la puerta. Bueno, sabemos ya la historia que pasó. Los aporrearon por ahí, los dejaron ciegos y Dios juzgó, hermanos, este lugar. Pero hermanos, puedo comprender algo. ¿Qué nivel de inmoralidad tan general? Pues hoy lo tengo aquí. Y también que puede rescatar algo, desde el más joven hasta el más viejo. Platico con mi hija y me dice, papá, en la secundaria la mayoría de las niñas son así. Sí está de pensar. Está de pensar, hermanos, sí está para ponerte a pensar los que tenemos hijos. Hace una semana salí también con un hermano, no lo veo aquí. Él es de otro estado, se vino aquí a estudiar una carrera de biología aquí en la UADY, y él me dice, el 80% de los compañeros son gay. Y las mujeres casi igual. Puedes darte cuenta el nivel de inmoralidad tan grande que ya lo ves, sí, es normal. Puedes ir a la plaza, ve al lugar que quieras y es abundante. Pero el punto es este, hermanos, lo vemos a veces normal. No, no es normal. No es normal. No es normal. Debemos advertirle a nuestros hijos, los que tenemos hijos jóvenes, qué condiciones hay aquí afuera. No puedes ir a tal lado, no puedes ir a... No, no, no. ¿Por qué? Porque ve la mentalidad de estas personas. En pocas palabras, ya es mayoría. ¿Y qué hacen? Es donde debes tener ese cuidado. Hermanos, no podemos tener a nuestros hijos en una burbuja de cristal. No se puede. No se puede. Pero sí tengo que prepararlo constantemente en decirle, hijo, así están las cosas ahorita. Aguas. Aguas. Tenemos que estar alertas. ¿Ok? Vamos a Judas 1:7. Judas 1:7, por favor. ¿Ya están ahí? Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Pecados sexuales. El castigo del fuego eterno. Muchas personas rechazan el infierno. Algunas religiones dicen, no, pues sí, juzgó Dios ya con fuego, ya se acabó, ya terminó, no, ya. Otros murieron en el diluvio y ya se ahogaron y ya se acabó. No, fuego eterno, castigo eterno en el lago que arde con fuego y azufre. Hermanos, pervertir las leyes de Dios con inmoralidad, pues acarrea condenación. Y ahorita nos están bombardeando tremendamente. En poco tiempo, hermano, lo raro va a ser encontrar una familia que se une mujer, hombre. No estoy exagerando. No estoy exagerando. En poco tiempo va a pasar eso, a cómo está nuestra sociedad. ¿Qué estoy viendo hoy tan terrible? Acérquese un poquito antes de la venida de Cristo. ¡Oh! Así. No falta nada. No falta nada. Tenemos que estar pendientes de nuestros hijos, hermanos. Cuidarlos. ¿Qué pasó con esta ciudad de Sodoma? Se encontraba en la parte de abajo del Mar Muerto. Dios juzgó y pues el Mar Muerto creció un poco más, ¿no? Para abajo. Quedaron ahí dentro de ese Mar Muerto. ¿Ok? Hermanos, hoy vemos una juventud. Usted puede escucharlos hablar. Vemos
jóvenes hermanos que ya no saben distinguir nada. Yo veo una generación de jóvenes hoy que parece que es una generación ideal para cuando se manifieste el anticristo. No saben nada, hermanos. Lo puedo decir, ustedes pueden darse cuenta, habla con jóvenes. Viven en un mundo perdido. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros que estamos en la casa de Gerardo y yo, dos cosas predominan: homicidios, inmoralidad. Esas dos cosas es lo que nos muestra los días de Noé y los días de Sodoma y Gomorra. Ahí las tienes bien marcadas y las cuales habló Jesucristo con precisión. Así como fueron esos días, así será la venida. Hermanos, vivimos tiempos del fin. Vivimos tiempos del fin. Todo lo que habló Jesucristo en Mateo 24, ya lo estamos viendo. Jesús habló de una generación que no pasará hasta que todo acontezca. Y yo, como se lo digo a mis hijos, si no soy yo, hijo, es contigo. Pero ya no tarda en venir el Señor. Pero mientras, sí estamos preocupados. Preocupados, sí, ocupados más bien. Ocupados, porque sí nos da también un gozo saber, ¿qué está pasando? Ya está, cerca el Señor. Mira, está claro. Yo abro el internet, a veces voy, maldad, inmoralidad, y ve bajando tu explorador y puras cosas así. Esas dos cosas muy bien reforzadas. Hermanos, como unas conclusiones, vamos a Primera de Tesalonicenses, al capítulo 5, y vamos a, les dije Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, y vamos a leer del 1 al 7. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 7. Les doy el tiempo. Dice así la palabra: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Aquí está diciendo Pablo, hermanos, tú debes de saber los tiempos que estás viviendo. No es necesario que yo te tenga que escribir. Tú sabes, tú puedes distinguir. Esta palabra tiempos, kairos, habla de tiempo específico, un tiempo específico apropiado. Esos tiempos y esas ocasiones. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces no te sorprenda que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Aquí en el versículo 3 dice paz y seguridad. Esta destrucción, hermanos, será cuando el mundo entero esté obsesionado con un falso sentido de paz y de seguridad, y de repente vienen los juicios de Dios. Vienen los juicios de Dios aquí en la tierra. Y quiero terminar con esta epístola aquí en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro en el capítulo 3, para sacar unas conclusiones finales, hermanos. ¿Qué estamos comprendiendo? ¿Qué pasó? Diluvio, Sodoma y Gomorra. Ok, ya vi cosas muy puntuales, y lo que tengo hoy. Debemos, hermanos, de estar conscientes del tiempo en que vivimos. Nos tocó vivir ya la parte final, hermanos. Y como lo he dicho yo en otras ocasiones, a lo mejor ni la muerte probamos y ya el Señor viene por nosotros. Yo me levanto y digo, Señor, ya, por favor, ya. Cuesta. Hermanos, cuesta obedecer a Dios, y es lo que vamos a leer aquí.
cuesta obedecer a Dios, hermano. Yo ya quiero que el Señor, ya, por favor, ya, Señor. Me preocupan mis hijos, están chicos. ¿Qué les va a tocar vivir? Es de terror. Segunda de Pedro 3, versículos del 10 al 14. Dice así la palabra. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermanos, día del Señor aquí hace referencia desde el arrebatamiento de la iglesia, desde tribulación, segunda venida de Cristo, Armagedón, hasta el milenio de Cristo, el día del Señor. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, y piadosa manera de vivir? Santa, es decir, en obediencia. Hermanos, lo que Dios nos pide es vivir en santidad. En santidad. Estar en obediencia a Dios en su palabra. Eso sí está en mí, en mi voluntad, en mi intelecto, en mi convicción, la santidad. Y piadosa manera de vivir, en una comunión con Dios. Eso es ser piadoso. Y esperando, dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Sabemos que después del milenio Dios destruye estos cielos, esta tierra, los pasa por fuego y viene primero el juicio del trono blanco y luego viene la eternidad con Dios. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, 14 dice, por lo cual, después de la explicación que nos da, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Ser hallados sin mancha, irreprensibles en paz. Hermano, le dejo una reflexión con este mensaje. A veces olvidamos los tiempos que vivimos, pero son tiempos contundentes que están a nuestra vista. Los días de Noé y los días de Sodoma están en nuestra vida diaria y los estamos viendo normales, pero nos deberían de preocupar los que tenemos hijos jóvenes. ¿Qué estamos haciendo para cuidarlos? Quizá deberíamos enfrentar, hermanos, situaciones de restricción con nuestros hijos por lo que estamos viendo. Yo cuando mi hija me dice, papá, aquí una pijamada ya, no. Ay, son hermanos, no. Perdón. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con nuestros hijos. Tenemos que estar muy pendientes. Hay maldad, hay mucha inmoralidad, y si no tenemos ese cuidado, hermanos, pues estas personas van a estar cerca de nuestros hijos. Si yo le voy a dar permiso a mi hijo que vaya a reuniones y se quede tarde y noche, ¿qué personas hay ahí? Estas. No hay otras, son esas. Entonces debemos de tener ese cuidado, hermanos. Cuesta trabajo, pero hay que hacerlo. A veces nosotros somos esclavos de trabajo, hermanos, cuando deberíamos de considerar todo esto. ¿En qué tiempo vivo? Me pongo en alerta. Ganar almas para el Señor y agarrar a mi familia. Porque el Señor ya viene y lo podemos ver en su palabra. Hay personas que lo material, las concupiscencias, y son creyentes, viviendo una vida light y con una mente cauterizada a todo lo que está pasando alrededor. Hay personas que asisten a iglesias y dicen, pues está bien, normal. Entonces, un apunte final, hermanos, que me quedo de esta lectura de Pedro. Sabiendo los tiempos, andar en santidad, ya lo leímos, ¿verdad? En el versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, estos cielos, todo se va a destruir, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera? En santidad, en obediencia a Dios y una vida piadosa, en comunión con Dios. Y luego también dice en el versículo
14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, es decir, sin contaminación. Esto significa sin mancha, sin contaminación e irreprensibles, sin culpas. No tener culpas. Que cuando el Señor venga por nosotros, Señor, aquí estoy. Hice lo mejor que pude. Cuidé a mi familia, Señor, como mejor pude hacerlo. Y no viviendo en pecado, alejado de Dios. Y mientras mi familia expuesta a todo lo que ya pudimos ver. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias, Señor, en esta mañana, Padre. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Padre, por los que están aquí. Señor, estamos conscientes, Padre, de todas las cosas que están pasando en este mundo y lo que tú nos pides hacer, Padre. Padre, quiero pedirte que nos ayudes a cada uno de nosotros, que nos des esa convicción, Padre, esa fuerza, Padre, para corregir cosas que debemos corregir, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, por este mensaje, Señor. Gracias por esa oportunidad del día de hoy, Señor, de poder compartir. Todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis, que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió a su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también: no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta por nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si crees con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a Él el tercer día, ¿cree eso para justicia? Puede por la boca confesar Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quieres aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quieres aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna.
Gracias, Padre, para ser salvación, un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.